Vamos a ocuparnos a esta hora de la muy crítica situación que se sigue viviendo, que persiste en el Catatumbo. Ya hemos insistido en que se cumplió un mes y 2 días, podemos afirmarlo en este momento, del inicio de la crisis humanitaria en esta región, y a la fecha van cerca de 85.000 personas afectadas por cuenta del conflicto armado en esa subregión, de los enfrentamientos registrados entre el ELN y hombres de las disidencias de las FARC. Para hablar sobre este tema, nos conectamos a esta hora con Diego García, quien es el coordinador interagencial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Cúcuta, que tienen una importante intervención en esa subregión a propósito de lo que se está viviendo. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Hola Alejandra, buenas tardes. Aquí estamos atentos. Diego, bueno, comencemos a hablar de esas cifras que ustedes también están manejando sobre las miles de personas afectadas por cuenta de la grave situación que se vive allí. Cuéntenos el panorama que ustedes están planteando y manejando. Alejandra, primero que nada, un llamado a la preocupación, un llamado a entender qué es la crisis de desplazamiento masivo y forzado más grande que tiene Colombia desde el año 1997. Eso es algo que debemos puntualizar. En el marco de esa gran crisis que está viviendo Norte de Santander y especialmente la situación del Catatumbo, como tú bien lo decías, tenemos más de 80.000 personas afectadas. Pero esas 80.000 personas representan no solo una cifra, sino personas en el marco de la respuesta humanitaria. Ahí hay que comprender varias situaciones. La primera es que esas 85.000 personas, también tenemos dentro de las 85.000, 5.000 personas refugiadas y migrantes afectadas, es decir, venezolanos que salieron afectados en la crisis del Catatumbo. Y no solamente eso, tenemos más de 2.800 personas de la comunidad indígena barí que están totalmente confinadas. A esas 79.000 personas le sumamos que más de 8.000 se encuentran confinadas en el territorio, es decir, con nula asistencia humanitaria. Después de un mes, a estas personas no se les ha podido llegar con temas de salud, seguridad alimentaria y nutrición, kits de alojamiento, respuesta humanitaria para la niñez. Y tenemos alrededor de 20.000 personas todavía en el Catatumbo que tienen restricciones a la movilidad, es decir, que no pueden salir de sus cascos urbanos o no pueden ni siquiera desplazarse a las cabeceras municipales de Ocaña, Cúcuta y Tibú. Entonces la dimensión es demasiado grande y por lo tanto pues ha desbordado las capacidades de los entes territoriales. Pero ¿qué alternativas tiene la población en medio de esta situación que lo lleva a usted, de hecho, a confirmar ese llamado a la preocupación por lo que está pasando allí? Es que ya ha transcurrido más de un mes en medio de toda esta crisis humanitaria y todavía la población sigue de manos cruzadas esperando alguna alternativa, alguna resolución a este conflicto. Sí, eso es una pregunta muy importante. Recordemos que los grandes focos de desplazamiento son Cúcuta, Tibú y Ocaña, con más o menos 20.000 personas que pueden estar o en los hoteles o en los albergues o en familias dispersas o en alojamientos temporales. Pero el resto de la población, como lo decía, continúa confinada con restricciones a la movilidad en el Catatumbo. Es importante decirlo que después de un mes en el balance, las acciones armadas entre los grupos no han frenado y esto no permite que la población se pueda desplazar. Es decir, tenemos hoy en día enfrentamientos todavía en Teorama, en Tibú, asesinatos selectivos, combates entre los grupos. Entonces, esto lo que está haciendo es que las comunidades se autoprotejan y utilicen el confinamiento como una medida de autoprotección o limiten su capacidad de movilidad para evitar quedar en fuego cruzado, que los niños cuando van a la escuela caigan en una mina antipersonal. Y lo más triste es que no se ha permitido el acceso humanitario a la asistencia humanitaria a estas comunidades. ¿Y se sabe en qué condiciones están estas comunidades? Por ejemplo, la comunidad indígena de la que nos hablaba, la comunidad indígena barí. Sí, efectivamente, Alejandra, las más de 2.800 personas que conforman los 23 resguardos de la comunidad barí
se han declarado en asamblea permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que se han concentrado al interior de sus casas, digámoslo de alguna manera, y están con riesgos a la seguridad alimentaria, están con riesgo a temas de salud porque tienen enfermedades crónicas o muchas veces los niños no están pudiendo acceder al sistema educativo en este tipo de zonas. Entonces tenemos riesgos en seguridad alimentaria, riesgos en salud, riesgos en protección y riesgos, digamos, que limitan el acceso a servicios básicos de esa población. ¿Cómo hace esa población a donde no han podido llegar esas ayudas humanitarias? Pues ese es el foco, digamos, de atención y de llamado a los corredores humanitarios a que a la asistencia humanitaria llegue sin restricciones, porque son población que después de un mes seguramente sus cultivos no están haciendo la sustentación de los cultivos, que no están pudiendo comer, que no están accediendo a los servicios básicos de salud. Es una población en alto riesgo donde necesitamos acceder los organismos internacionales para habilitar la asistencia humanitaria. Entonces, es personas que pueden estar un mes sin comer, un mes sin servicios de salud o están sobreviviendo con los pocos cultivos que le quedan en la región. Mire, es que no podemos olvidar esta región precisamente porque desde que comenzamos esa cobertura que hemos estado realizando aquí en Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo, hemos tenido que reportar lastimosamente esa persistencia de la violencia, de los ataques, de los enfrentamientos entre estos grupos armados que se encuentran en el territorio, sobre todo el ELN, que tiene también una, digamos, una gran participación en ese territorio. En las últimas horas hemos estado hablando de la situación que ocurrió también de terror en medio de una escuela de convención por los combates entre el ELN y las disidencias allí en el Catatumbo, los niños otra vez que quedan en medio de la balacera, pero además hablamos de otro hecho y fue esta ambulancia que fue también impactada por disparos cerca de Teorama. Es decir, si medianamente intentan seguir con parte de su vida en medio de esta difícil situación, es muy complejo. Si tratan de brindar alguna asistencia, por ejemplo, lo que pasa en Teorama, también es muy complejo. No sé cuál es el llamado también que se le hace o de qué manera se está trabajando con esos grupos armados para poder brindar esa asistencia en el territorio. Sí, Alejandra, tú acabas de mencionar dos cosas que son muy sensibles y muy delicadas, y es que más de 46.000 niños que están en el Catatumbo de alguna manera tienen necesidades humanitarias o están impactados humanitariamente. Solamente el caso de Convención, el caso de Tibú, donde los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales, las escuelas quedan en medio del fuego cruzado. Y lo otro, hay que hacer un llamado al respeto a la misión médica, ¿no? Recordemos que es una infracción al derecho internacional humanitario y efectivamente la misión médica en Convención no pudo acceder hacia unos heridos porque no les permitieron y la ambulancia fue impactada. Yo creo que hay que llamar a la negociación. Hay instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, como el mismo CICR, que se han sentado, que han dialogado. La Iglesia Católica también hace un llamado. Las asociaciones campesinas del Catatumbo también hacen un llamado a sentarse y a revisar el panorama para poder habilitar corredores humanitarios y que la población pueda acceder a la ayuda humanitaria sin restricciones, por supuesto. ¿De qué manera ACNUR participa en la atención de esta crisis y en general los organismos internacionales? Y se lo pregunto para entender también cuál ha sido la dinámica de ustedes allí en el territorio. Sí, mira, esto también es muy importante. Nosotros estamos conformados a través de un sistema de coordinación que se llama el Equipo Local de Coordinación, en el cual hay 48 organizaciones nacionales e internacionales y sistema de Naciones Unidas. En este caso, mi rol es coordinar que la respuesta sea oportuna y efectiva mediante la respuesta que hemos dado coordinada y articulada con las instituciones y con los entes territoriales a través de estas 48 organizaciones. El ACNUR, en mi caso, lidera el equipo local de coordinación junto con los colegas de la OIM y hemos desplegado más de 140.000 ítems en temas de seguridad alimentaria, colchonetas, salud, entregas de kit de higiene, entregas de kit de dignidad,
asesoría técnica en montaje de alojamientos, asesoría técnica en el marco de la ley 1448. Entonces yo creo que hemos trabajado de la mano con la institucionalidad. Por supuesto, esto desborda las capacidades y por supuesto ahí entramos nosotros a complementar la respuesta del Estado. Pues la verdad es que todavía quedan muchas dudas sobre lo que va a ser el futuro de las poblaciones allí, siempre y cuando no haya también la disposición de estos grupos armados. Quisiera preguntarle a ustedes cómo han analizado también la participación y la atención del gobierno nacional frente a este hecho, a esta situación. Yo creo que se ha sumado, Alejandra, un conjunto de instituciones en el marco de la ley 1448, entiéndase la nación a través de la UARIF, de los ministerios, de las alcaldías municipales, que han sido como los mayores respondientes en este caso. Se ha visto la articulación, creo que hay que anudar esfuerzos desde el gobierno nacional porque la crisis desborda. Atender 80.000 personas en un departamento donde los municipios son casi categoría sexta, donde en menos de un mes ya se consumieron los recursos para la atención y respuesta integral a las víctimas. Entiendo que los alcaldes han replicado la subsidiariedad del gobierno nacional. Entonces yo creo que ha habido una articulación y sin duda alguna hay que seguir colocando esfuerzos porque la crisis desborda todas las capacidades. Ustedes que conocen información también de primera mano sobre lo que se vive ahí en el Catatumbo, ¿qué están previendo, qué están proyectando para los próximos días? Es decir, ¿cuál es el panorama que están planteando a futuro, teniendo en cuenta lo que está pasando en este momento, que se siguen registrando ataques por parte de esos grupos? Claro. Hay una crisis que, digamos, hemos denominado la crisis invisible, Alejandra. Es decir, todavía hay personas que regresaron al territorio, porque no podemos hablar de retornos al territorio, porque los retornos deben cumplir unos principios y se deben hacer en el marco de la ley 1448. Estos regresos espontáneos de las personas por recuperar sus fincas, por recuperar sus animales, han terminado en dobles desplazamientos. Quiero decir, personas que intentaron regresar, que ya estaban en los albergues y se volvieron a desplazar y volvieron a declarar el desplazamiento masivo. O sea, tenemos personas que en la misma emergencia ya se han desplazado 2 veces. O personas que inclusive han llegado al territorio y sus tierras ya están siendo ocupadas por otro tipo de personas. Entonces, el Catatumbo en estos momentos tiene la emergencia viva, latente. La institucionalidad está en la etapa de la inmediatez en el marco de la 1448 y hay que activar prontamente la etapa de la emergencia y la etapa de la estabilización. Un panorama bastante complicado, lastimosamente, y del que tenemos que seguir hablando aquí, lo que pasa allá en el Catatumbo, con esos miles de afectados también por cuenta de esta grave crisis humanitaria. Un llamado adicional para finalizar nuestra conversación. Sí, Alejandra, yo creo que es importante activar los canales de subsidiariedad con el gobierno nacional, creo que eso se está haciendo. Respeto a la misión médica, eso también es muy importante y no olvidemos que la crisis sigue latente después de un mes, siguen habiendo desplazamientos masivos, siguen habiendo despojos de tierras en estos momentos y sin duda alguna que se puedan habilitar corredores humanitarios y se garantice el acceso humanitario a la ayuda humanitaria sin restricciones, es como el gran llamado. Pues muchísimas gracias a usted por esos minutos con nosotros. Es Diego García, coordinador interagencial de ACNUR en Cúcuta. Muchísimas gracias nuevamente. Alejandra, a ti, a todos los televidentes.